El imbécil del vagón de metro. No sé cómo me había dejado convencer. Mis pasos resonaban por aquel pasillo mientras que yo buscaba la consulta de aquel psicólogo. Ya llegaba tarde. Susana siempre lograba convencerme de las cosas más absurdas. ¿Para qué narices necesitaba yo ahora un psicólogo? Yo siempre había sido una persona muy equilibrada. Susana sí, la verdad es que siempre había estado un poco loca y le gustaban mucho ese tipo de cosas. Además, a ella le sobraba todo el tiempo y dinero del mundo para andarse con eso, pero yo no tenía ni tiempo ni dinero. Iría a la consulta, pero ya no volvería más. Ahora no podía cancelarla y además ya llegaba tarde. Por fin llegué a la consulta del doctor Vallejo, o al menos así lo ponía en aquel frío letrero de la puerta. Aquel sitio no me gustaba demasiado, era como muy grande y muy frío. La verdad es que no me apetecía tenerle que contar mis intimidades a un desconocido. ¿Qué iba a pensar de mí? ¿Y si llegaba a pensar que estaba loca? Y lo peor de todo, ¿y si estuviera loca de verdad? Llamé a la puerta y me abrió él mismo. Me explicó que estaba recogiendo para irse, que como era su último paciente y como habían pasado más de 20 minutos... Me entró una alegría inmensa. Ya tendría excusa para irme sin contarle nada, pero antes de que pudiera alegrarme demasiado, me encontraba sentada en un cómodo sillón de piel. Me explicó que como venía de parte de Susana, me atendería, aunque hubiera llegado tarde. Vaya, pensé, tengo mala suerte hasta para esto. En vista de que no me quedaba otra, me recosté en aquel cómodo sillón mientras me abstraían mis pensamientos. Realmente no parecía un psicólogo. Me sorprendí por dentro porque ¿cómo iba yo a saber cómo era un psicólogo si nunca había estado en uno de ellos? No estaba mal, aunque realmente no era mi tipo. Me di cuenta de lo absurdo de mis pensamientos y de que no había escuchado nada de lo que me había dicho el psicólogo durante todo ese tiempo. Ahora estaba callado mirándome con media sonrisa, como si estuviera esperando que yo le dijera algo. No sabía qué decir porque no le había escuchado nada, así que me quedé pensativa esperando que me aclararía lo que me había dicho. Un inaguantable silencio invadió el despacho. Siempre me habían logrado poner muy incómoda los silencios, así que empecé a contarle con una verborrea imparable lo que era para mí un día típico. Empecé a contarle el día que había tenido hoy. Todo con la esperanza de que me dijera que yo lo que tenía era mala suerte y que no necesitaba un psicólogo. De repente, y sin darme cuenta, estaba contándole con pelos y señales a aquel extraño el horroroso día que había tenido. La pelea con la vecina de arriba nada más salir del portal por la mañana. Le comenté que yo notaba que aquella mujer nunca le había caído bien y que tenía la sensación de que siempre estaba buscándome las vueltas. Casi podría asegurar que había hecho aposta lo de la gotera. Hay que ser retorcido para hacer una gotera aposta a un vecino. Era una mujer que era la maldad personificada. Hay que ser malo para hacer estas cosas. Me había logrado amargar el día. También le comenté mi discusión con el jefe. No me había gustado nada sus insinuaciones. Yo estoy segura que aunque nos había reunido a todos para contarnos el incidente, yo tenía la seguridad de que en todo momento se estaba refiriendo a mí. ¿Cómo podría habérsele ni pasado por la cabeza que si faltaba dinero en la caja había sido yo? Siempre me ha sacado de quicio esas personas que utilizan la generalización para decirte lo que piensan porque no se atreven a decirte las cosas a la cara. Le comenté que no me quedó otra que saltar para defenderme de semejantes acusaciones y que se había sentido molesto mi jefe porque el muy hipócrita decía que no se estaba refiriendo a mí. También le comenté el incidente del metro, cuando iba a la consulta, aquel imbécil con el que siempre coincidía en un mismo vagón, cuando no llevaba coche, fuera la hora que fuera, y cada vez que me miraba se reía de mí. Me daba ganas de partirle la cara y quitarle esa sonrisa de su cara. De repente, el sonido de mi móvil me abstrajo de mi relato, y pidiendo excusas lo cogí, ya que eran los del seguro de la de arriba. Me contaron que la gotera no era de la vecina, sino de la comunidad, y que ellos no podían hacer nada. El doctor Vallejo me miró con una leve sonrisa y me preguntó si seguía pensando lo mismo de la vecina. La verdad es que no me dio tiempo a contestarle cuando volví a sonar el teléfono, esta vez del trabajo. Me volví a excusar, ya que tras el incidente no me quedaba más remedio que contestar la llamada. Era mi jefe, que me llamaba para hablar conmigo tras el incidente y explicarme que él tenía muy claro que yo no había sido quien había robado, que recordara que en la oficina había cámaras instaladas y que lo único que estaba haciendo era darle una oportunidad a quien lo había hecho para confesar antes de despedirle por el contenido de la grabación. Aclarado el asunto y tras pedirle disculpas por mi actuación, colgué el teléfono y sentí que el doctor volvía a mirarme de la misma manera. Me hizo otra nueva pregunta.
que por qué de todas las interpretaciones posibles de las cosas que me pasaban, siempre elegía la menos conveniente para mí. Me quedé pensando y sin esperar a que le respondiera, me comentó que la hora de la consulta había pasado y que si quería cogiera hora para la próxima semana con su secretaria. Apenas sin ser consciente de ello, volví a encontrarme recorriendo de nuevo aquel frío, largo y vacío pasillo, pero ahora con una sensación diferente. ¿Qué habría pensado aquel hombre de mí? Probablemente que era una mujer horrible y problemática, que me peleaba con todo el mundo. La verdad es que había tenido mala suerte. Siempre me había salido todo mal, ya que los hechos se habían arreglado y yo había quedado en evidencia delante de él. De pronto resonó en mí esta última pregunta que me hizo como si un fantasma la hiciera retumbar por aquellos pasillos persiguiéndome, de por qué todas las interpretaciones posibles de las cosas que me pasaban siempre elegía la menos conveniente para mí. ¿Realmente había tenido mala suerte si al final se había solucionado lo de la de arriba y el incidente del trabajo bien? ¿Había tenido mala suerte porque me hubiera atendido el doctor Vallejo? Me monté en el metro y cuando quise darme cuenta volvía, no sé cómo, a estar el imbécil sentado enfrente de mí en el vagón riéndose. Volvió a saltarme la pregunta que me había hecho el doctor. ¿Y si no se reía de mí? ¿Y si solo estaba sonriendo? Volví a fijarme en él otra vez. La verdad es que ahora no me parecía tan imbécil. La verdad es que podía resultarme un chico agradable. Hasta podría ser mi tipo. Me di cuenta de que lo miraba con otros ojos y una sonrisa me salió instantánea. ¿Y si el doctor llevara razón? ¿Por qué siempre tenía que pensar lo peor? El imbécil de enfrente ya no me pareció tan imbécil y respondió a mi sonrisa con otra sonrisa de oreja a oreja. Tenía una dentadura blanca, casi perfecta, y sus ojos se iluminaron y se incorporó para salir del metro en la misma estación que yo. Una pregunta me asaltó de nuevo. ¿Y si realmente lo que estaba pasando es que estaba intentando ligar conmigo? Me quedé mirándole alucinada, ya que tenía un cuerpazo de impresión. A veces no podemos cambiar los hechos que nos ocurren, pero sí interpretarlos de la manera más beneficiosa para nosotros y con ello no llevarnos disgustos y aprovechar mejor las oportunidades que se nos presentan. Si quieres ser más feliz, interpreta siempre todo de la manera que te haga sentirte mejor, porque en el fondo lo importante no son los hechos, sino cómo los vivamos.